Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén aquí con nosotros, iniciando una nueva semana de muchas actividades. Emílice, se supone que esta semana va a ser intensa en activismo político, sobre todo porque debe de completarse la lista de candidatos y candidatas a cargos electivos de todos los partidos y en todo el territorio nacional. Así es. Porque recuérdate que las próximas elecciones son municipales. Sí, que son las del 18 primeras de febrero. Del 18 son municipales. Y ahí falta todavía completar la nómina de candidatos de todos los partidos. Algunas de ellas se van a completar ahora, el 29, es el plazo máximo, sí, pero probablemente sufran algunas modificaciones con las alianzas. Claro que lo esto obliga a que algunos renuncien, otros no, etcétera. Pero el fin de semana fue intenso en actividades políticas importantísimas. Los tres líderes principales, los tres candidatos presidenciales, más los líderes principales de los partidos, estuvieron encabezando actos significativos. El mayor de ellos, pero sin sorpresa, fue el del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Quien proclamó, formalizó la candidatura del cibaeño, el santiaguero, Abel Martínez. Abel Martínez, actual alcalde de la capital del Cibao, Santiago. Abel Martínez, un acto bonito, lleno de gente, celebrado aquí en la capital. Ahí en el pabellón de voleibol. Sí. El discurso del candidato pues resume en parte, ¿verdad?, lo que es su programa de gobierno. Y mientras eso ocurría, Luis Abinader estaba encabezando actos con aliados, recogió un grupo de partiditos ahí. Sí, que antes eran aliados del PLD. Y algunos como el ex militar, Torrillo Osuna. Ven acá, ¿cómo que llama el partido de él? Cívico Renovador. Cívico Renovador. Partido Cívico Renovador. El Partido Cívico Renovador. Pero fue duro, él le puso al presidente a jurar que desde ahora hay que meter a su compañero al gobierno. Ya tú sabes, el clientelismo en su máxima expresión. Después, así es. Ay, Virgen de la Altagracia. El presidente dijo que sí, que juraba. Imagínate, imagínate. Se fue el gallo con el gobierno. Luis el Gallo. Luis el Gallo. Sí, es el partido de la Unión Demócrata Cristiana. Sí. También. Le destruyeron el bloque a José Fran Peña Gómez. Sí, sí, que de hecho ayer también estuvo en un acto apoyando desde el BIS a Leonel Fernández. Sí, pero el grupo de partidos, que eran como 15. Sí, claro. Se desintegró. Claro. Y se fueron para donde había grasa. Sí, que esa es otra característica, son partidos que siempre se movilizan alrededor del partido o el candidato que tiene mayores probabilidades de ganar. Huelen siempre donde guisan a Adalberto Grullón. Sí. Y eso hicieron, cogieron para el PRM. Bueno, el PRM ha acogido a ese grupo de partidos, algunos de los cuales tienen una trayectoria de muy dudosa reputación. Hay algunos de ellos que solamente aparecen en contextos electorales. Sí. Y después 4 años ausentes del debate. Puede contaminar el gobierno, ¿verdad? Y las transparencias por las que abogó Luis Abinader, dirigiéndose a los PRMistas. Sí, sí. A la necesidad de fortalecerla y conservarla y evitar otra cosa. Choca un poco con esto, ¿verdad? Sí, claro. Porque no hay duda de que Sorullo fue muy sincero. Lo dijo claro, sus expectativas y sus aspiracionales. Júreme que los míos vienen. Claro, claro. El nombramiento, pero es un lío, porque sí, ya el Estado no resiste más incremento de su nómina. Claro. ¿Verdad? Y lo que se está planteando es que mejore la calidad del gasto. Claro. Y además que eso evidencia la degradación de la política, donde las ideologías brillan por su ausencia. Tú usas un término que a mí siempre me parece bastante interesante, que es la indulgencia teórica, pero que también una indulgencia de principios. Ya totalmente. La gente se moviliza en función de sus... Nada y todo. En la sociedad dominicana. Y eso, uno de los problemas de eso, Adalberto Grullón, es que sirve de muro o de contienda a liderazgos que son sociales, que son probados en el territorio, en las comunidades, pero que no tienen espacio
ante propuestas como definitivamente esta, que quedan no, totalmente definitivamente que no. desplazados de un sistema Sí, sí, político sí. electoral que cada vez es más clientelista y más Ujú. rentista. Así es, así es. Bueno, por eso ocurrió, el partido Fuerza del Pueblo también estuvo realizando Sí. actividades encabezadas por su líder, Sí, el presidente y presidencial, candidato, claro. Leonel Fernández. Ujú. Hubo discurso de Leonel. Para el PLD y para la Fuerza del Pueblo les resulta bastante difícil elaborar un discurso coherente en esta campaña electoral, porque uno y otro están impedidos de atacarse. El PLD y la Fuerza del Pueblo, por el acuerdo que arribaron, la alianza que tienen. Entonces, todos los cañones están enfocados En Abinader y el PRM. dirigidos hacia Abinader, y tiene ese tema. O sea, fíjate que Leonel ayer hablaba, sigue insistiendo en una línea política, en una línea electoral que podría resultar equivocada, atacando a los popis, está hablando lo que nunca hacía antes, de que el gobierno está representando a la élite política, Sí, económica, intentando a los introducir ricos. un discurso de clase, de que es rico versus pobre. Pero ya eso a Juan Bosch le resultó y era Claro, correcto. pero en esa la época. sociedad era diferente, era un contexto totalmente social diferente. distinto. Pero hoy en Adalberto. día, donde la clase media, oigan esto, amigas y amigos televidentes, la clase media en términos numéricos es mayor Claro. en la sociedad dominicana, es la que tiene mayor fuerza. Pero además de ser en términos numéricos, lo tienen en términos de influencia Sí. en la sociedad. Justamente Leonel Fernández sustentó su gobierno y su llegada al poder inclusive en esa clase media y sobre todo la clase media intelectual Claro. y profesional, pero económica también, Sí. por la capacidad que tiene para influir en el resto de la sociedad. Y tal vez esté equivocado en enfocar su discurso en atacar a estos sectores, algunos de los cuales están disgustados con el gobierno, los gobiernos que realizó Leonel Fernández, porque algunos se consideran que fueron estafados en el pensamiento y en el compromiso que se planteaba por aquel tema de la corrupción, ¿verdad? Y además porque en la práctica Leonel sirvió a las élites de la sociedad dominicana, lo cual que le pasó a Danilo, un hombre de un origen tan popular como es el caso de Danilo y el propio Leonel. Sí, Leonel también. Leonel es un hombre de Villajuana. Sí. Y cuando tú hablas de Nueva York, como él estaba hablando de su historia, está hablando de Nueva York, de los pobres. Exacto. Allá donde todos los inmigrantes, es más pobre, ¿verdad? Pero bueno, esa es la política, Millicent. Sí, muy bien. Ahí está. Vamos a ver, como tú dices, entramos en un periodo electoral clave. Ya el 29 vamos a ver un poco cómo se terminan de conformar las boletas. Mientras tanto, las alianzas. Las alianzas. Y las alianzas, porque fíjate que el PRM habló de 18 a 20 partidos. Sí. Hasta ahora hay 18. ¿Y los otros dos? ¿Cuáles son? ¿Alianza País? No, bueno, Frente sí, Alianza Amplio. País, Frente Amplio. Sí, ciertamente, sí. Sí, Digo, podría ser. sí, sí. Sí. Esta semana lo vamos a ver. Falta poco. Lo vamos a ver, sí, porque no por lo de las alianzas, porque hay un plazo todavía. Sí, llega hasta noviembre. Sino por las candidaturas. Por las candidaturas. Por las candidaturas, que sí hay que inscribirlas, hay que presentarse a la Junta General Electoral antes del 29. Y el 29 tú sabes cuándo es, Sí. estamos a 23. Sí, sí. Apenas 6 días faltan. 6 días. Así es. Así es. Bueno, Adalberto, en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, ahí también hubo elecciones, unas elecciones que generaban mucha expectativa desde el punto de vista de algunos candidatos que se denominan antisistema, que es el caso de Javier Milei. Tú sabes que él, la opinión pública lo daba como favorito para ganar esas elecciones. Y las encuestas también. Él tenía buena prensa. Tenía muy buena prensa. Aunque atacaba a la prensa como cosa loca. Sí, son un candidato antisistema que a todos los poderes formales y también a los poderes fácticos, y la prensa es uno, pues tienen discurso bastante agrio. Bueno, pues la sorpresa de ese certamen electoral fue que Milei no lo ganó, quedó apenas en un segundo electoral. El candidato oficialista, Sergio Massa, que es actual ministro de Economía del peronismo, bueno, pues él fue que ganó. No obstante, y le lleva casi 7 puntos. 7 puntos en los datos más recientes. No obstante, ahí será necesaria una segunda vuelta. Adalberto Grullón, la misma el 19. está pautada para el 19.
del próximo mes de noviembre. Y ahora interesante va a ser ver cómo se reagrupan las fuerzas políticas en Argentina, porque quien quedó en tercer lugar es una fuerza, bueno, es el partido de Macri, que va en coalición con otros partidos, que es de centro derecha. Milei es de la ultraderecha, y entonces en el caso de Massa, que es el candidato que sacó mayor porcentaje, pues se maneja entre... Tú hablas de centro derecha. Sí. Hay una competencia entre cuál era más derechita, Milei. Sí, bueno. En las propuestas. Pero hay una derecha formal, que es esa del partido de Macri, la que en este caso estaba siendo representado por la candidata Sandra y sobre todo Patricia Bullrich, pero Adalberto Grullón, para mí, uno de los sectores que pierden en esa elección es esa derecha tradicional, que la ultraderecha desplaza y ocupa su espacio electoral. Sí, se divide el voto. Claro, se divide. Y por eso perdieron sí. en esta primera vuelta y probablemente pierdan. Pero es que, óyeme, Milei, Dios mío, que elijan a los argentinos. Los argentinos. A una persona, un personaje como ese. Que es un personaje eso más es que insólito. todo. Claro. Eso no cabe en la cabecita. Él le entra al Papa, él le entra a todos los medios de comunicación, él entra a la democracia, él dice que lo peor que le ha pasado a Argentina ha ocurrido en los últimos 40 años. Sí, justamente en la época democrática. Los últimos 40 años claro. es cuando Argentina ha tenido democracia que elige a sus mandatarios, claro. Porque lo que pasó antes era una dictadura. Una dictadura criminal que está sentada en el banquillo de los acusados. Claro. Que todavía se siguen contando los desaparecidos. Y los muertos. Millicent. Entonces este caballero proclamar eso a esta altura de juego y ganar el apoyo de la mayoría, uno no lo concibe. Por suerte los resultados dicen que lo que tiene es un 30% del electorado. Sí. El 70% votó en contra de él. Claro. El 70%. Y probablemente en las elecciones del 19, donde se va a decidir quién va a ganar, él va a perder. Pese a que el candidato del peronismo, el candidato oficialista, también otro derechista. Sí. Él estaba a la derecha de todos los otros en ese partido. Pero además es un hombre pro fondo monetario, que los argentinos no quieren. Es un hombre aliado a los grupos más conservadores de Argentina, pero además es el que ha manejado una economía que ha fracasado. Totalmente, él es el ministro de Totalmente Economía. En Argentina, señores, la inflación supera llega casi al 150%. Claro. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Sí. En términos, la devaluación del peso. A ti por $1 están tantos cuartos que tiene un saco para echarlo. Eso es insólito lo que está pasando allí. Y él es el que ha manejado esa política. Claro. Ahora, una política parece fracasada. ser que lo menos malo frente al panorama electoral de los argentinos, y por eso él encabeza las preferencias electorales. Ya no es de que lo digan las encuestas, es que lo demostraron las urnas. Claro, ya está medido. Ya está medido ahí. Claro, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, Adalberto Grullón aquí el fin de semana también contó con varias movilizaciones y esos operativos oficiales que había anunciado el presidente Luis Abinader, el ministro de Salud Daniel Rivera, y hubo varios operativos, incluyendo en la provincia de Santo Domingo. ¿Qué le parece? Bueno, el gobierno ha tenido que responder ante el tema del dengue, pero definitivamente que las autoridades sanitarias están acorraladas. Tuvieron que esperar la iniciativa del mandatario para entrarle. Claro. Y en principio el presidente estaba negando que no había. Minimizando. Quiere decir que disponía de informaciones parciales e incorrectas, y no debió de ser así. Bueno, yo le voy a decir, el gobierno se le estuvo proponiendo, o se le ha estado proponiendo que trabaje con las comunidades, que trabaje en la unificación de todos los actores claves en los municipios para poner la salud como prioridad a nivel municipal y prevenir situaciones como esta y contar con el apoyo comunitario. No lo ha hecho y creo que no hay nadie que sepa que esté interesado en eso de manera de verdad, aunque dicen que sí. Pero el discurso ¿verdad? Aguanta todo. Y es un discurso, o sea, de hablar de que la participación comunitaria en la gestión de salud es algo que lo promueve la Organización Panamericana de la Salud. Es algo que lo ha apoyado el gobierno, el Estado Dominicano, a través de la Estrategia Nacional de Atención Primaria y las estrategias internacionales de atención primaria. Es algo que está consagrado en aquella estrategia también de municipios saludables, que lo propuso hace 10 años la
la OPS y que Salud Pública lo instauró como política, porque no se aplica. No lo cumplen, no lo cumplen. No se aplica, entonces tenemos que estar improvisando cada vez que se presenta una situación como esta del dengue. Ahora creo que metieron la pata también al prohibirle a los hospitales que den informaciones con relación al dengue. Mire, eso estamos en la era digital, claro, en la era del internet, en la era de la información. Le llaman tecnología de la información y la comunicación. Sí, claro. En la era en que la información fluye por cualquier lado. Y es peor que fluya de manera incorrecta, Milicen, claro, a que se haga a nivel oficial. Claro. Es al revés. Lo que deberían es crear gabinetes de información, claro, dar más en información. cada centro importante para dar mayor información al público, claro, y para orientarlo con relación a lo que hay que hacer. Mira, sobre lo que tú dices de la importancia de la participación comunitaria en estos procesos, yo siempre recuerdo, porque fuiste de hecho tú mismo que me compartiste la experiencia de lo que pasó en Santo Domingo Norte, en el marco del COVID, cómo ahí se aplicó y se ejecutó esa estrategia, y los resultados frente a la pandemia del COVID fueron bastante interesantes porque contó con la participación de las comunidades. Entonces yo creo que las autoridades tienen que ver experiencias como esa. Sí. Y el otro elemento sobre lo que señalas de la información, recientemente yo conversaba con la nueva representante de la OPS aquí y preguntándole un poco sobre cómo se maneja el tema del dengue en otros países. Ella decía que la información es tan clave que ellos miden, por ejemplo, cuando se arrestan las campañas de información que le dicen a la gente cómo prevenir, cómo evitar el contagio, etcétera, qué hacer cuando ya hay una persona con los síntomas, porque parte de lo que pasa aquí es que quienes van a requerir la atención ya están en un cuadro febril muy avanzado, tienen 3 y 4 días con fiebre y entonces el organismo se deshidrata. Entonces ella decía que se ha medido que cuando ya comienzan las campañas, inmediatamente comienzan a disminuir los casos. Entonces por eso es la importancia de mantener un flujo de información que sea dinámico. Sin embargo, y usted me perdonará, pero en el marco de uno de los puntos más álgidos del tema del dengue, o sea, el ministro de Salud no está en los medios de comunicación, las autoridades no están, Adalberto. Y yo creo que ahí el enfoque es errático, porque a veces lo que hacen es que se esconden, y lo contrario, deberían dar la cara y dar la información oficial y correcta, como usted señala. Fíjate por qué la información también. Se supone que los casos de dengue se reportan inmediatamente, deben de reportarse a las autoridades correspondientes, y el Ministerio de Salud Pública tiene un departamento de epidemiología que lo registra. Eso debería de permitir, pero solo si llega a tiempo, determinar dónde se están produciendo más casos, y la intervención tiene que ser directa en el lugar, focalizada por ahí, para evitar la propagación. La propagación. Y una parte de la intervención es educativa, señoras y señores. Es reunirse con los comunitarios, es educar a los comunitarios, es educar videos, volantes, etcétera, para insistir con la gente de cómo prevenir ese tipo de situaciones y, por supuesto, atacar los focos. Eso solamente se puede lograr con información clave, activa. Y hoy en día hay una movilización social por los medios de comunicación, por esas chicas, porque son chicas la mayoría, esas mujeres que se han especializado dentro del periodismo en temas de salud, que están buscando por todos los lados y poniendo en la palestra la situación para que se actúe en consecuencia, no es para hacer daño, es para ayudar a solucionar problemas. Pero bueno, hoy en 1 más 1 vamos a tener un experto en esto, porque él es infectólogo y trabajó tantos años en el hospital Robert Rick Cabral, que es el principal hospital de niños aquí en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Jesús Félix Iglesias, que viene porque él es superintendente de salud y riesgos laborales, pero vamos a tener que hablar con él también de esto del dengue. Vamos a pausar entonces, Milicen, sin antes dejar de recordar que el comercio dominico-haitiano sigue paralizado. Lamentablemente. Pausamos y volvemos con el doctor Félix Iglesias.